que tienen capacidad para saber leer. Hay personas que no saben leer, no nacieron leyendo. ¿Qué hace la mente? ¿Cómo es? ¿Educada para qué? Para leer. ¿Por qué? ¿Qué capacidad tiene el cerebro? La mente de aprender. Amén. Pero si tú no le enseñas a alguien a leer, ¿cómo lee por sí mismo? Difícil, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, cuando recalca aquí en el versículo 15, ¿qué está hablando? Está hablando de dos cosas. Uno puede orar con el espíritu, pero orar también con el entendimiento. Es decir, las palabras que va a hablar no son palabras que no entiende la persona, pero también dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Son dos cosas que van de la línea en 1 Corintios 14. ¿Qué es para Dios la alabanza, el cantarle? ¿Qué es lo que cantamos? ¿Qué decimos en nuestros labios? Puedo decir lo que se me ocurra, puedo decir cualquier cosa, puedo cantar a Dios de cualquier manera. Es decir, ¿qué es la alabanza y la adoración en sí para Dios? Vemos que la Biblia tiene toda una cátedra de cómo debemos en verdad cantar al Señor. Pero en esta parte Pablo enfatiza en, aunque cantamos con el Espíritu, cantamos también con el entendimiento. Diga conmigo, canto en el Espíritu, pero canto con el entendimiento. Romanos capítulo 12 tiene la misma palabra. Romanos 12:2. Vamos a tener ahí una cintica en la cita de Corintios. Romanos capítulo 12, versículo 2, la misma palabra, la tiene allí. No os conforméis a este siglo, sino, ¿qué dice? Transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro ¿qué? ¿Qué es lo que se va renovando? Nuestro entendimiento, que estuvo contaminado en el mundo. Aprendimos cosas y malas costumbres del mundo. Vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es? Perfecta. Ahora, cuando dice renovación de vuestro entendimiento, renovación del entendimiento, la palabra griega allí para esta parte es anakainosis nous, es decir, tiene que haber una renovación de nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento estaba saturado antes de pecado, de maldad, de malos pensamientos. Dios quiere transformar cada día esa mentalidad, quiere transformar nuestro entendimiento para que ese entendimiento sea de la Biblia, no es que nosotros creamos o inventemos. Amén. Si empezamos a cantar solamente de nuestra experiencia, traemos ese entendimiento corrupto. Pero cuando vemos la Biblia y vemos los salmistas, ellos fueron inspirados por el Señor para escribir esas canciones. Intervino Dios en el asunto, no fueron canciones de invenciones humanas. Si uno lee el Salmo 22, observa que está hablando del sufrimiento de Cristo del Calvario, lo cual no pudo tener David de su propia imaginación. Los cánticos bíblicos provinieron de la inspiración de Dios hacia el hombre. Por eso Pablo dice, toda la escritura, no una parte. Toda la escritura es inspirada, ¿por qué? Pero no una parte. Porque a veces comentamos eso, no, es que solamente una parte. Pablo dice toda la escritura. Aún Dios permitió que haya frases del diablo allí, las permitió Dios para que miremos que hay un ser de maldad que es real. O sea, todo lo que está en la escritura, aún lo que el diablo le dijo a Jesús, todo eso Dios lo había previsto. No hay nada en la Biblia que se salga del parámetro de Dios. Si hay algo pequeño que se sale del parámetro de Dios, Dios entonces no es soberano. Dios está en todos los aspectos del universo. Amén. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también ¿con qué? Con entendimiento. Y si uno enfatiza esta parte, tiene que regresar otra vez a 1 Corintios nuevamente, capítulo 14, para explicar lo que el apóstol Pablo quiere decir. Capítulo 14, versículo 7. Búsquenlo. Capítulo 14, versículo 7. Ciertamente, dice el apóstol Pablo a los Corintios, las cosas inanimadas. En este momento se quitó el pianista. ¿Cómo está el piano ahí? En este momento, inanimado. ¿Pero qué producen cuando la golpean? ¿Qué produce la batería cuando se golpea? Sonido. El piano, sonido. La guitarra, sonido. El bajo, ¿qué produce? Pero en este momento, ¿cómo están? ¿Cómo están ahora? Pablo, por eso, mira la explicación musical de Pablo. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta. Una flauta sin flautista, ¿qué es? O la cítara, que somos nosotros sin el Señor como instrumentos.
si no dieren distinción de qué. Repita eso, distinción de voces. Es decir, es importante la melodía, la armonía, la rítmica, porque si no, entonces sonaría, la batería va por un ritmo, el piano en otro y el bajo en otro, y sería un desorden musical. Así que si no dieren distinción de voces, ¿qué pasaría? ¿Qué dice el pasaje? ¿Cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Así como debe ser consecuente la parte de las voces, de los sonidos, también debe ser lo que decimos en la alabanza. Es importante porque estamos en tiempos difíciles donde la alabanza se ha corrompido para obtener dinero. Las canciones se escriben en base a lo que está de moda o lo que es comercial y ya no se canta conforme a la escritura. Amén, es verdad. Estamos llenos de alabanza corrupta. Hoy vamos a hablar de esa diferencia. La enseñanza se llama Cantaré con el entendimiento. Repita eso, cantaré con el entendimiento. Del 100% de las canciones que están en las emisoras cristianas, hay un gran porcentaje de canciones que están mezcladas. Y digo mezcladas porque el misterio de la mezcla comenzó en Babilonia. Es decir, tienen una parte de verdad y una parte de mentira. De hecho, hay canciones que solamente tienen de la canción un 80% de mentira y un 20% de verdad. ¿Cómo logró pasar eso? Porque el Espíritu Santo lo previó desde muchos siglos antes. Estamos frente a la peor época de la iglesia cristiana en cuanto a la alabanza y la adoración, tanto que hoy en día la iglesia no sabe distinguir entre el baalismo y el culto verdadero al Señor, o cómo se debe cantar al Señor. Es importante que como iglesia tenemos el domingo para aprender como una escuela. Hay que cantar con el Espíritu, pero también cantar con el entendimiento. Debo entender lo que digo. Sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 8. Dice, y si la trompeta diere sonido, ¿qué? Hay sonido en la antigüedad de los ejércitos. Por ejemplo, cuando usted escucha, ¿qué está diciendo ahí? ¿Es alegría o es tristeza? Duelo. Pero en un duelo, ¿qué tal que la trompeta haga? O sea, en la antigüedad los ejércitos tenían marchas para la guerra. Si la trompeta no va incierta que dice la palabra, ¿quién se preparará para qué? O sea, había sonidos y los ejércitos tenían esos instrumentos para la guerra. En la antigua Escocia teníamos la gaita escocesa con el tambor, iban a la guerra con sonido de marcha. Pero lo mismo es para la palabra en el sentido, y la palabra cantada y hablada, en el sentido de que si no tenemos coherencia, nuestro sonido es incierto, lo que estamos tocando, cantando, ¿quién se preparará para la batalla? Y lo enfatiza el apóstol en el versículo 16. Busca el 16 del mismo capítulo 14. Está hablando primero Pablo de la musicalidad, pero luego habla de por qué mi entendimiento no puede quedar vacío. Porque si bendice solo con el Espíritu, versículo 16, ¿ya lo tiene? Escuche, porque aquí vamos a aprender a alabar a Dios y adorar. Porque si bendice solamente con ¿qué? El que ocupa el lugar de simple oyente, o sea, que está delante de ti oyendo. ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracias? O sea, ¿cómo somos capaces de decir amén a algo que no es bíblico? O algo que no entiendo. El amén debe ir acompañado de un entendimiento. Y a veces pasa eso. Alabada sea la papa, amén. O la morcilla, amén. O sea, todos decimos amén como una boletilla, pero digamos amén cuando escuchamos. Ahora, hay que estar enterado con la palabra, porque uno dice, por ejemplo, si pues la iglesia todas se reúnen en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos, incrédulos, no dirán que están locos. Pero si todos profetizan y alguno incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todo es juzgado. Amén, porque está diciendo la Biblia. Pero a veces decimos amén a todo lo que alguien dice. Y le voló la cabeza, amén. ¿Por qué amén a eso? O la aplazó. ¿Por qué amén? Ese amén se vuelve tan automático que llega a ser hasta inconsciente. No es con el entendimiento. Entonces pasa a ser una palabra que no nos gusta, la palabra emoción. Diga, emoción. Y entonces ya no es lo que entiendo, sino que digo amén a algo que ni siquiera entiendo, algo que no sé qué está diciendo. Y la mayoría de la alabanza actualmente está así. Estamos diciendo amén a cosas que no son bíblicas. Otro aspecto, el llevar mucho la canción cristiana al poema
alejado de la escritura, también ha transformado la alabanza en música neutral. Es decir, que es capaz de poderse colocar en cualquier emisora secular o mundana o de radiotiempo, lo que ustedes quieran, y va a sonar igual. Y como suena igual, la persona no distingue las voces, no distingue la letra, no distingue el mensaje y dice, oh, qué música bonita. Pero cuando la canción dice, oh pecador, arrepiéntete, ¿qué hace la gente? Cambia la emisora. ¿No o no? Si dijera esa letra, ¿no? Oh pecador, arrepiéntete. Oye, esa no es. Pero cuando la letra se parece al inconverso, uno dice, qué chévere. Y el inconverso dice lo mismo. Pero ¿será que el apóstol Pablo, cuando estaba cantando allá en la cárcel de Filipo, estaba cantando música neutral? ¿Qué cantaba? Himnos a Dios. ¿Y los presos? Los oían. No había un bajo, una guitarra, una batería, pero ellos estaban adorando a Dios. ¿Cómo es posible eso? Y estaban haciéndolo con el entendimiento. Amén. ¿Qué produjo? Esa alabanza hermosa allí a Dios, ya la palabra de Dios dentro de ellos, y un espíritu humilde y manso. ¿Qué produjo esa alabanza? De dos personas, Pablo y Silas. ¿Qué pasó? Con la cárcel. Los cimientos de la cárcel, ¿qué dice la palabra? Pero hoy en día está el temblor, pero sin la presencia del Señor. O sea, está el mover humano, y el estadio se mueve y la gente brinca, pero no se produce nada porque en realidad no hay una alabanza en espíritu y verdad. Que vamos a hablar ahorita en Juan 4. Cantaré con él entendimiento. Entonces Pablo enfatiza y dice claramente, porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén? Actuación de gracia, pues no sabe lo que ha dicho. ¿Y sabe qué pasa a veces? ¿Sabe cómo cantamos? No sabemos lo que acabamos de decir. Y decimos amén. Van a comenzar a notar ustedes que va a haber una supresión paulatina de canciones que no son bíblicas y hay que quitarlas del repertorio. Porque si seguimos cantándolas, estamos blasfemando el nombre del Señor y ellos se están enriqueciendo y nosotros nos estamos corrompiendo. Uno de estos hermanos dio un testimonio de que en el estudio de grabación le dijeron en Sony Music, mira, la canción está bonita, pero tienes que quitarle la palabra a Cristo porque no vende nada. Y esa canción, ¿cómo se quita a Cristo? Si quitas a Cristo de las canciones, ¿qué sucedería? Se vuelve música neutral. Eso es lo que hoy en día se está vendiendo. Y eso se vende como pan caliente. Pero la canción que estábamos aprendiendo hoy, al principio, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que dice? Lo que leíamos. Colócame un momentito ahí la letra. En otro computador. Ok. Toda la letra que está en esa canción, cuando uno la lee, es cierto lo que dice. Oh, ten misericordia. Oh, ten misericordia. Dice la canción. Y cada fraseo que uno lee allí tiene que ver con la palabra, con los principios bíblicos verdaderos. ¿En qué momento empezó a ocurrir que hubo una bifurcación? Cuando dejaron entrar precisamente el relativismo en la iglesia y que todo se vale, todo se puede hacer. Cuando se empezó a meter en la iglesia la corriente de que todo es válido para Dios. Y ahí hay un error. David el salmista era un hombre que agradaba a Dios. Escuchen. ¿Dónde compuso sus canciones? Les pregunto, ¿en la fiesta y en la recocha o en cuevas? ¿Dónde dice la palabra? Cuevas, en desierto, o sea, en aflicción. ¿Cómo cantar en la aflicción? Pues eso es lo que quiere Dios. Que aún estando abatidos, allí en aflicción, ¿qué hacía el salmista en la cueva de Adulán? Compuso salmos. Le quedaron bien hechos, Entonces, digamos, de cierta manera, las mejores canciones no surgen de momentos como de esparcimiento. Pablo y Silas cantando himnos en la cárcel, David en la cueva. Pero como hoy en día está el espíritu del facilismo, copiar y pegar, y peor, toman una estructura de una canción que era inconversa, le cambian la letra y la ponen cristiana. Hubo gente que comenzó esa moda. Tomaban la canción igualita, la colocaban acá y nada más le ponían la letra. Y ahí estaba el baalismo. ¿Cómo adoraban los cananeos a Baal? La Biblia lo dice. Vamos a ir a Primera de Reyes. Búsquelo y verá algo interesante. ¿Por qué Dios condenó ese culto? ¿Por qué el paganismo Dios lo detesta? El baalismo Dios lo detesta. Primera de Reyes, búsquelo en su Biblia. Vamos a ver algo interesante aquí en Primera de Reyes. Capítulo 17.
versículo 1. Y luego regresamos al 16 al final. Entonces Elías Tisbita, que era ¿qué? De los moradores de Galaad, dijo a Acab, al rey en ese tiempo: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino porque... ¿Cómo suena eso como alabanza? Fuerte. Amén. Capítulo 16, versículo 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Miren desde dónde empezó el baalismo, desde los días de Acab. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pero le cantaba a Dios, pero hacía lo malo. No tenía congruencia lo que él cantaba con lo que sabía de la ley. ¿Qué hacía ante los ojos de Dios? Lo malo. Más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Ahora verán por qué es peor acá. Dice, le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a quién es lo peor. ¿Con quién se casó? Jezabel. Ahora vamos a ver quién es esta mujer. Hija de Edbaal. Edbaal era un sacerdote pagano, rey de los sidonios, pero el culto de ellos realmente era Baal, y también adoraban a las diosas que acompañaban a estos dioses. Vamos a leerlo bien. Y dice, rey de los sidonios, y sirvió a quién, y decía que amaba a Jehová. Y lo que, pero escuchen, lo interesante es que también acá entraba en la casa de Dios y entraba en la casa de Baal. ¿Será que es posible que uno pueda mantener esos dos pensamientos? ¿Será que está cantando acá con el entendimiento? Terrible. Y dice al final, y lo adoró. E hizo altar a Baal, tremendo, en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Escuche, hizo también acá una imagen de Acera, que era la compañera de Baal, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. Aquí viene alguien que le enseñó mucho acá, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, escuchen esto, comenzaron las prácticas baálicas. Giel de Betel reedificó ¿a quién? La ciudad que había sido maldecida por Josué. A precio de la vida de Abirán, su primogénito, comenzaron los sacrificios humanos a combinarse con la adoración a Baal. Echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso ¿qué? O sea, asesinó sus dos hijos para colocar cimiento en esa ciudad, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces Elías Tisbita irrumpe en la escena, porque Dios se dio cuenta que comenzó el ritual bálico y satánico de asesinar niños, como van a hacer ahorita en este mes, para dar al diablo. Pero lo más tremendo y triste es que ellos, después que se lavaban las manos de sangre de los niños, se lavaban y entraban y adoraban en el santuario de Jehová. Muchos hoy tenemos esa práctica inmunda. ¿Cómo es posible? ¿Cómo uno puede combinar adorar al diablo y adorar a Dios? ¿Cómo es posible participar de la mesa de los demonios y la mesa de Dios? Pablo hace esa comparación en todo el nuevo pacto. Comenzó históricamente en la iglesia a introducirse el baalismo, y como empezó poco a poco no nos dimos cuenta, y empezó a surgir en la iglesia una adoración o un fuego extraño que se parece al verdadero, pero tiene pequeñas manchas, tiene pequeñas arrugas. Son canciones que si usted la estudia con la Biblia no va a pasar el frito total. Amén. Ahorita conmigo, baalismo. Se está practicando en la iglesia el baalismo. Se está entrando en frenesí hipnótico. Se está llegando al punto de reemplazar la oración y la búsqueda por sonido estridente y grande para que la alabanza parezca mejor, pero no hay una renovación del entendimiento, no hay una transformación en el ser. Cuando uno ve lo opuesto a lo que es el entendimiento de Dios, uno ve Efesios capítulo 4, versículo 17. Búsquelo. Efesios 4, 17. Lo contrario al entendimiento iluminado por el Espíritu de Dios, lo contrario es Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como quienes, como los otros que
Gentiles. Los otros, ojo, no es que dejamos de ser gentiles como naciones, pero los otros gentiles que andan en la vanidad de su, repita esa frase, vanidad de su mente. O sea, uno estaba en el pecado antes. ¿Cómo era posible eso? De que yo podía estar en un templete de carnavales allí con la mente allí puesta en eso. Y para mí era lo mejor del mundo. Y usted me preguntaba, ¿cómo estás? Estoy alegre. ¿Y cómo estaba? Envanecido en la vanidad de mi mente. ¿A cuánto les pasó eso? A mí me pasó. Agradando al mundo y al diablo. Y tomando trago, bailando. Y éramos inconscientes de Dios. No teníamos conciencia. Porque el que da convicción de pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y andábamos en pecado. Y lo disfrutábamos. Teniendo el entendimiento que, mire la palabra griega para eso, escotizo, y le tenemos que sumar la palabra nous, el entendimiento entenebrecido. O sea, teníamos un entendimiento corrupto, que no puede seguir uno trayendo ese entendimiento corrupto a la vida de la iglesia. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Pero cuando uno estaba en el mundo decía, yo soy hijo de Dios. No, Señor. Los hijos de Dios son todos aquellos que han recibido y han puesto la confianza en Jesús, no los que nacieron. Nadie aquí nació evangélico, de aclaro, ¿eh? Si yo no nací evangélico, con padres creyentes y ministros, nadie, hermano. Todos tenemos que en un momento el Señor llega a nuestra vida y la transforma. Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia. ¿Cómo éramos? Porque nuestra mente no estaba con el entendimiento de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza de ¿qué? ¿Cómo era nuestro corazón antes? Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, tremendo, ¿ah? Se entregaron a la laxidia para cometer con avidez, con ganas, toda clase de ¿qué? Más vosotros no habéis, ojo lo que el término que usa Pablo, aprendido hacia Cristo. Y a veces nos cuesta aprender. ¿Para qué venimos un domingo? A aprender. Tienes que enfocarte en la palabra. Cada domingo, cada miércoles, cada viernes que alguien predica acá, cada ayuno, sábado, jóvenes, adolescentes, venimos a aprender. Pero a veces la iglesia no está acostumbrada a aprender. Entonces, por eso hace años se dejaron de aprender las canciones de la iglesia. Entonces uno llega acá y me perdona, encuentra la gente cantando así, amén. No se sabe la letra, ni siquiera sabe la letra. Y no cree que está cantando. Y si no pone un micrófono, está así, amén. No, si no entiende la letra, vamos a anotarla, vamos a leerla. Mira, está, ok, así dice. Qué extraño. Le voy a decir un ejemplo exagerado. Salía un hit en el mundo y a la semana lo estaban cantando. Amén. ¿Cómo era posible? El cantante no ha llegado a Barranquilla y ya la gente corea las canciones. Pero para Dios, no. Eso es para otros. Toda la iglesia está forzada a aprender la alabanza de Dios. Toda. Por eso vemos una gente que canta. Ahora, si la canción es nueva, hay que enseñarla. Miren que ahorita esta mañana la leímos. ¿Y qué más después que hicimos? La cantamos. Y el otro amigo, vamos a leerla y a cantarla hasta que nos la aprendamos. Pero quiero que examines la letra de la canción. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Gloria al Señor Jesús. Repite conmigo. Entendimiento entenebrecido no es igual a entendimiento por el Espíritu de Dios. Efesios está comparando esos entendimientos y hay un choque. No hay un pasaje que muestre más ese choque, que tiene que ver también con lo doctrinal y lo cantado, o lo que sabemos, de eso hablamos, que Juan capítulo 4, búsquelo en su Biblia. Juan 4. Busque Juan capítulo 4 en su Biblia. Jesús y la samaritana. Juan capítulo 4, búsquelo. Vamos a ver. Hay una diferencia doctrinal en lo que decía la samaritana y lo que decía Jesús. Aleluya. Juan capítulo 4, ¿ya llegó? Versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? La pregunta es, ¿Jacob era mayor que Jesucristo? Pero ella creía eso. Que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados.
Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que viene de esta agua, ustedes piensan que esta agua es sagrada como los samaritanos, volverá a tener sed. Le está tumbando el concepto teológico de ella. Ellos creían, los samaritanos, en que el pozo era sagrado y el agua era bendita. ¿Ha escuchado eso? Pero no hay agua bendita. Hay un santo de Israel que es Jesucristo. Hay un choque doctrinal entre lo que la samaritana adoraba y lo que adoraba Jesucristo en cuanto al Padre. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. No estoy hablando del pozo, ya Jesús se va de ahí en el pensamiento, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Ya no en un pozo, sino ¿dónde? Diga, dentro. Ahora la mujer le dice: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ok, comencemos el experimento. Con lo primero que se debe enfrentar una persona es con el pecado. Si nosotros no hemos sido confrontados con nuestro pecado, no somos cristianos. ¿Sabían eso? Diga conmigo: la palabra de Dios nos confronta con el pecado. Miren lo que dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Esta mujer religiosamente samaritana pensaba que adoraba el pozo de Jacob y por eso era salva. Y Jesús le dice: ok, comencemos el experimento, llama a tu marido. ¿Cuál fue la respuesta de la mujer? Y decía adorar a Dios allá en el monte de Samaria, allá en los samaritanos. No tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. O sea, miren que ella está hablando de un argumento religioso y Jesús la confronta con el pecado. Es más aún, hemos a veces traído de la religión tradicional para traerlo a la iglesia y no cabe. Escuche lo que, porque es muy largo, pero salte lo siguiente. Versículo 21, Jesús ahora la confronta. Y dice el 19, antes de leer 21. Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres, mira quién tiene enfrente, adoraron en este monte. O sea, ellos querían que era el monte de Samaria. Y vosotros decís que es Jerusalén. Una disputa religiosa entre judíos y samaritanos. Es el lugar donde se adorar. Ahora vamos a ver qué dice Jesús. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis a quién. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Eso es lo que nos está sucediendo. Estamos adorando lo que no sabemos y hay que saber lo que hay que adorar. Nosotros, la autoridad de Jesús, nosotros adoramos lo que sabemos. Uno tiene que adorar lo que sabe, porque la salvación viene de quién. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos ¿qué? Repita eso: verdaderos adoradores. Diga: adorarán al Padre. ¿En cuántas cosas? Repita eso: espíritu y verdad. Pero a veces solamente queremos adorar en espíritu, pero no en verdad. ¿Cómo así, pastor? Tenemos la intención de adorarle, pero cuando cantamos la canción, en la letra es mentira. Y la cantamos. Es muy sutil cuando se mete en la canción. Creo que con lo que voy a decir ahora voy a herir sus susceptibilidades, pero para eso es la palabra de Dios. La canción Arrebato no es cristiana. Arrebato lo que es mío. Dale, vaya a arrebatarlo. Hágalo. Si lo que usted dice se hace. De esa canción hay un término que se llama empoderamiento, que no es bíblico. ¿Sabían eso? Me apodero, ¿no? Es el Señor el que hace la obra en nosotros. Es el que pelea por nosotros. Ojo con esas canciones, ¿eh? Surgieron de mentalidades que no tienen buena doctrina y cantan cualquier cosa. Cuidado, analice la canción, escuche la estructura de la canción. ¿Se adora a Dios o adora a Baal? Cuando hay una verdadera oración a Dios, lo primero es la conciencia del pecado, la total y absoluta dependencia de la soberanía de Dios en las manos del Salvador. Esa es la verdadera oración. La otra es que uno trata de imponerle a Dios las cosas que uno quiere, lo cual se vuelve un capricho. Y entonces Dios tiene que hacer lo que la gente dice. Eso pasa, ¿verdad? Él hace su voluntad. Y por más arrebato que tú cantes, esa canción arrebato, no que te va a arrebatar, sino que ella arrebata, porque esta mujer, ella es la que arrebata. Qué extraño, ¿eh? ¿Qué dice la palabra con respecto al arrebatamiento? Es el Señor el que arrebata en la iglesia. Entonces se mezcló el mensaje. Pero como se oye chévere, la cantamos. Y podría mencionar canciones con canciones. Ahorita van a salir por ahí en las emisoras y la gente las va a cantar porque ahí suena chévere, pero mira la letra.
Unos locos allá en México están predicando de la Espírita Santa, que es mujer, dicen ellos. Terrible que esté pasando en la iglesia de Cristo, pero está pasando. Debo tener entendimiento de lo que estoy cantando. Ahora, pastor, pero la Biblia tiene pautas, muchas, para decir que adoramos en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, escuche que dije que está buscando, Él, no nosotros. El Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Quién está buscando a quién? Dios a mí. Diga, Dios a mí. Porque cuando yo estaba en el templete de la Magdalena, con Ricarena, yo no estaba buscando a Dios. Quiero que entiendan eso. Porque la gente dice eso, no, entonces estaba en un templete y después yo fui a buscar a Cristo. ¿Dónde me encontraste? Si la mente estaba entenebrecida, no tenías entendimiento. Él vino de manera soberana sobre tu vida y literalmente te aplastó o nos aplastó. ¿Será que Pablo, el apóstol, estaba buscando a Jesús yendo de camino a Damasco? Le salió al encuentro a alguien que se llama el soberano de los reyes de la tierra, y en un momento, en un impacto, transformó la vida de Pablo. Así es para todo creyente a nivel universal. Todos fuimos buscados por Él. Repita conmigo: Cristo es el que llama, el que santifica. O sea, Él fue el que nos hizo aceptos en el amado. No nos auto-introducimos en el reino, porque si fuese así entonces no fuera fácil, pero Él fue el que originó la salvación. Repita conmigo: autor y consumador de la fe. ¿Qué paso puedo yo jugar en ese versículo? ¿Dónde me meto yo en ese versículo? No entro. Como humano no. Cristo es el autor y consumador de la fe. Ahora, si usted me dice que usted mismo fue autor de la salvación, entonces no es creyente. Pastor, ¿pero qué tiene que ver todo esto con el tema? Claro, porque si vas a cantar, tienes que hacerlo con el entendimiento. Vamos a ver qué fue lo que Juan, el apóstol, vio en tiempo futuro, en visión. Dios le mostró a Juan la caótica situación actual de la iglesia de Cristo. Se fue al futuro porque el Espíritu le mostró eso, el futuro de la iglesia. Apocalipsis, capítulo 13. Ahora viene lo fuerte de la enseñanza, lo que nos va a confrontar. Si seguimos ese ritmo, entonces vamos a adorar a otro ser que no es Cristo. Dejaremos de adorar a Dios y adoraremos a una criatura. Repita conmigo: no es lo mismo Dios que las criaturas. Y resulta que el Dios de los satanistas es una criatura y el Dios de los baalistas es una criatura. Apocalipsis 13:4. ¿Ya llegaron? ¿Y adoraron a quién? ¡Wow! Hermano, qué tremendo. Hoy en día las canciones cristianas, la mayoría están adorando al dragón. ¿Saben quién es el dragón? Bíblicamente, Satanás. Que Juan ve esos 4 estados de la serpiente antigua, dragón, habla de Satanás y el diablo. O sea, los 4 títulos que recibe él. Pero ¿cómo fue posible pasar de una serpiente a un dragón? ¿Qué pasó en esa metamorfosis del mal? Cada día el diablo es más malo, más orgulloso, más altivo, más Dios. El que se cree más Dios, que lo adoren. No es Dios, sí soy Dios. Cada día es más obstinado. Pasa de una serpiente a un dragón. Dice la palabra: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, escuchen esta alabanza satánica: ¿quién como la bestia? Ahorita por la emisora sale esa. ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Están adorando a Dios? Mucho cuidado con lo que cantamos. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, porque a veces hay canciones que tienen blasfemias y tenemos que verlas. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Él va a tener esta capacidad. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Pero el problema es que nosotros creemos que eso va a venir y ya está en la tierra funcionando, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, el ministerio de la iniquidad. Ya está trabajando en la tierra desde los días de los apóstoles. Ya estaba el ministerio de la iniquidad obrando en las naciones. Solo que ahora está en los líderes religiosos del mundo, en grandes predicadores que ahora se rindieron ante la Babilonia demoníaca, y la iglesia le compra sus CDs y los cantan. Nos han traicionado. Nos han traicionado muchos de esos líderes que respetamos en muchos años.
hoy en día se arrodillan frente al Papa y adoran al dragón y a la bestia. ¿Qué está pasando en la iglesia cristiana? ¿Por qué no diferenciamos la verdadera adoración de cantar con el entendimiento, lo que canto, analizo, y para decir amén, debo calcular y decir, oh, sí, oh, bíblico, amén? Pero ahora amén, amén, amén a todo lo que dice la gente. Puede haber un creyente que se desvíe históricamente. Yo recuerdo que el hermano Miguel nos contaba, un hermano creo que era argentina, que empezó a jugar con esa parte, que usted sabe que la gente sale en el nombre de Jesús, comenzó a cambiarlo por el espíritu que le habló, le dijo, dilo en el nombre del repollo, ¿verdad? Que la gente sana. El tipo se volvió loco, ¿cierto, hermano Miguel? Digo, en el nombre del repollo del Amazonas. O sea, él empezó a oír voces, pero no era la Biblia. ¿Cómo terminó, hermano Miguel? Hecho un alcohólico. Dios le había dado el don de sanidad. Tenía el don de sanidad, pero cuando oraba la gente, decía, en el nombre del repollo se sanó, y la gente se sanaba, que era peor. Entonces la gente seguía esa doctrina. Debe ser consecuente lo que estoy cantando o predicando con Juan la Escritura. Ahora, ¿qué pasaría si yo cierro la Biblia y comienzo a pecar? Hoy en día mucha gente predica así. Cierra la Biblia, la pone por allá. Motivación, la gente. Y cuando sale dice, salimos bendecidos. ¿De qué? No hubo lectura de la palabra. Hay grandes servicios y campañas donde no sale un solo versículo. Todo es motivacional. Aún la alabanza es motivacional. Pero cuando uno lo confronta, uno dice, oye, mira, yo estoy mal, mira, aquí dice esto, estoy mal frente a la Escritura, amén. Ahora, ¿cómo es posible que llegue a un punto donde la humanidad va a adorar al dragón? Lo dice el texto. Peor aún, dice el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído esta mañana, tremendo. Empezaron a adorar a la bestia, o adorarán a la bestia, ya comenzaron a adorar a la bestia. Versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra. Escuchen esto terrible. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. ¡Ah, el cordero de Dios! No, pero hablaba como dragón. ¿Cómo será el anticristo? Se va a presentar como un cordero, pero déjalo que hable. Pastor, pero si hay líderes muy ungidos, pero cuando hablan como dragón. Pastor, pero qué música hermosa, escuche la canción, pero cuando canta como dragón. Ya está velando, iglesia, ¿por qué estamos dormidos en este aspecto? Ya está pasando en la tierra. Ya comenzó el culto al dragón y nosotros no hemos enterado. Nos van a aplastar si no ponemos un alto en la doctrina y en la palabra y en el Espíritu de Dios. Dios es celoso con su iglesia y no quiere que la adore de cualquier manera, en espíritu y en verdad. Debe ser consecuente, y créanme que si no es bíblico no lo cantaremos. Si no es bíblico no lo cantaremos, porque estaremos blasfemando y cayendo en lo que hizo acá. Combinaba Baal con Jehová y cantaban. Por allí me gusta una animación que ya ve en el computador, donde cómo cantaban a Baal, una reproducción en cómo ellos, sí, ¿cómo? ¿En qué? En Superlibro muestran y tremendo, el culto bálico, tenía tambor y todo igualito, casi igualito, pero cuando uno escucha la manera en que lo ejecutaban, ahora combinado con esa música y danzas y panderos y tambores, al mismo tiempo estaban asesinando a los niños. Era para que no se notara el culto verdadero a Baal, que por arriba se mostraba que hermoso, pero por dentro era sanguinario. Literalmente se está asesinando a los creyentes al obligarlos a cantar, pero ellos deben tener entendimiento. Amén a su nombre. Esto es lo que dice la Biblia, y a veces no leemos, y por no leer es que toman nuestra fe y la hacen pedazos, por no leer. Pero mire esto interesante, porque esto empieza el Espíritu de Dios a exhortar a la iglesia. Dice, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella,
y hace que la tierra y los moradores de ella adoren ¿a quién? Cuya herida mortal fue ¿qué? También hace grandes señales de tal manera, esto va a pasar en la historia de la humanidad, que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Cuando empiece a pasar esto, hermano, tiemble. Cuando comiencen falsos profetas y predicadores mundiales a hacer llover fuego del cielo, retírese de allí, los que prometen esto. Y en la campaña vendrá un fuego y va a destruir. Cuidado. Uno de estos predicadores se atrevió a decir en Zaire que en la campaña de él, el Señor Jesús iba a aparecer, literalmente iba a caminar por la plataforma y la gente, ¡ah! ¿Sabe qué dice la palabra? No le creas. Cuando digan, Él allí o en el desierto, no le creas. Digan de lado, no le creas. Cuando digan, Él allí o Él aquí, dile, no le creas. Porque como el relámpago, ¿se acuerdan? Que sale de dónde? Del oriente y va al occidente. Así será que la venida del Hijo del Hombre. La irrupción del anticristo va a ser como un rey bondadoso que va a poner paz aparente a la tierra. El advenimiento de nuestro Señor es para juicio en la tierra, es lo contrario. El anticristo va a querer solucionar, Cristo viene a hacer juicio. Son dos cosas diferentes. Por eso ese cordero que habla como dragón parece pero no es. Diga, parece pero no es. Y así es la alabanza a Dios, parece pero no es. No, mira, esa letra está muy bíblica. Cámbiale algo, porque si no la cambias, no concuerda y no la puedes grabar, no la puedes vender. ¿Será que uno hace alabanza para venderla? Si hizo eso, ya se corrompió, ya se prostituyó y ya entró a servir al dragón. A su nombre. Cánticos que surgieron de vidas puestas en opresión, en dificultad, gente que ha perdido familiares que oye una adoración. Esa es la verdadera adoración que conforma con la palabra. No en momentos de frenesí, sino en momentos de tristeza. Allí es donde surgieron los verdaderos adoradores, como Pablo y Silas, sus espaldas laceradas, atados al cepo, pero aún así adoraban a Dios. Digan conmigo, facilismo. Créanme que la alabanza de Dios va a costar estudiar, letras, mirar. Seguimos con este estudio del dragón, porque es tremendo. Dice la palabra, versículo 14: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, adoración por temor. Tremendo, o sea, el que no adora a la bestia, ¿qué van a hacer? ¿Qué hacía Adolfo Hitler con su régimen? El que no seguía sus doctrinas. ¿Qué hace la Iglesia Católica Romana hace años? Con el que no creía lo que dicen ellos, los asesinaban. Y eso la Biblia lo denuncia públicamente en el juicio de Babilonia. Esto hay que predicarlo, iglesia. No podemos callar más tiempo porque la venida del Señor está pronta. Y no podemos callar porque seremos entonces copartícipes de este asesinato. Y así a que a todos ellos no van a tener compasión de nuestros hijos, pequeños y grandes. ¿Por qué tenemos escuela dominical para los niños? ¿Qué quiere el mundo con nuestros niños? ¿Qué está pasando en este mes con los niños? ¿Qué va a pasar el 31 de octubre con los niños que no conocen al Señor, que no tienen entendimiento de la palabra? ¿Quién va a adorar? ¿A Jesús o al dragón? Grandes y pequeños, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Eso viene, hermanos. Es inevitable. Apocalipsis 18, 22. Baalismo, puro. Búsquelo. Antes de leer ese pasaje, tenemos que hacer un enfoque total de lo que dice la palabra allí. Apocalipsis 18. Pero vamos a leer un pedazo antes de eso. Vamos a leer capítulo 18, versículo 6. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagarle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina. ¿Cuál es la base doctrinal del romanismo?
culto a la reina de los cielos. No existe reina de los cielos, existe el rey de reyes. Escucha lo que dice la palabra. Yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Pero resulta que la que reina no es la iglesia, el que reina es Cristo. Han suplantado el señorío de Cristo. Por lo cual, o sea que una iglesia se hizo reina. Y sabemos cuál es el sistema Tiatira actualmente. ¿Saben qué es el sistema Tiatira? Un sistema religioso que, al igual que Babel, levantó una torre para llegar a Dios a través de la religión. Y le decían a la gente, si hace buenas obras llegan al reino de Dios. Que es lo único que me permite entrar. La sangre del cordero inmolado. El verdadero cordero. No el que habla como dragón, sino el que habla como Dios. Las palabras de Dios habló en la tierra. Amén. El Padre y yo uno somos, dijo Jesús. Pero escucha qué interesante lo que viene después. Todo lo que esta falsa iglesia ha hecho. Dice, ella misma dice que reinaba y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. Muerte, llanto y hambre. Y será quemada con fuego. Recuerden que el fin del mundo ahora no es con agua como hace Hollywood. Que no es un diluvio, es candela. Porque poderoso es ¿quién? Dios. ¿Quién es el que es poderoso? Dios. El Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, porque hay muchos gobiernos que han fornicado con la ramera y con ella han vivido en deleites, lloran y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la cual la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más su mercadería. Vamos a ver cuáles son las mercaderías actuales que la iglesia está negando también. Y está codiciando ganancia deshonesta. Mercadería de oro. Por ahí andan y que la unción del oro, mentira del diablo. De plata, de piedras preciosas, de perlas. Todo esto está en Roma. De lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, y especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, industrias, empresas, caballos y carros, y esclavos, almas de qué. Repite conmigo, la última mercancía en la historia de la humanidad serán las almas de los hombres. Las almas de los hombres serán la última mercadería en la historia de la humanidad. Naciones enteras cautivas. Cuando uno vio esa escena de este hombre que vino a Colombia y millones le adoraron, ya el dragón comenzó a hacer su culto en la tierra. Nunca adores a un hombre, adora a Jesús. Nunca adores un ángel, adora a Jesucristo al Rey. Nunca te poses delante de un ser humano, adora a aquel que vive por los siglos de los siglos. Dios va a destruir a la gran ramera. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Tremenda sentencia. Capítulo, ahí mismo estamos, versículo 22. Y me voy a enfocar, voy a regresar otra vez a la falsa alabanza. Y voz de arpistas, porque Roma tiene sus arpistas, ¿sabes? Campaña financiada por el Vaticano, donde los evangélicos van y cantan, los evangélicos también, y le besan la mano al Papa. Y vienen frente a la iglesia como corderos, pero cantan como dragón. Vaya diferenciándolos. Los que usted vea que se van para el Vaticano, deséchelos. Una vez un pastor anglicano me dijo a mí, Joel, yo no decidí poner al pastor, yo era ayudante del pastor de mi padre. Allá en una reunión de alma. Si el Papa te invita a Roma, tú vas. Yo le dije, no voy. ¿Cómo es posible? No voy. ¿Por qué tengo que ir? No, porque eso te da prestigio. No me interesa. Y yo en esa época no era pastor, un pastor anglicano. ¿Qué le pasa a la iglesia? Se está olvidando de este mensaje de advertencia, el mensaje final para la iglesia. Voz de arpistas, de músicos. ¿Sabes que hay músicos de Roma? Roma tiene músicos. Es más, en su servicio hoy en día las canciones son las mismas de nosotros, ¿cierto que sí? ¿Y hace años cómo se cantaba en la iglesia romana?
¿Cierto? Y hoy en día, lo mismo dice. Entonces, el que no sabe doctrina, vamos para el culto, ¿cuál? Allá. No, ¿cómo así? Y hacemos sacrilegio ahí, hacen la misa, cuidado. Cuidado de darle dos aguas. Es que mira, ya estaba el cantante cristiano. No es cristiano. Ya le sirve al dragón. Porque ya no hablan del pecado, ni de la muerte, ni de la resurrección de Cristo. Ya no cantan, Cristo rompe las cadenas. Amén. Gotas vistas de músicos, de flautistas. O sea que la Babilonia tiene su gente ya metida en la alabanza, en los CDs y en las emisoras. Ya se filtraron y usted no se dio cuenta. ¿Sabe cómo usted los separa? Háganle preguntas puntuales con respecto a cuál es la única fuente de salvación. Como le dijeron a Jesús Javier Romero en una entrevista en CNN en español, Ismael Calá, se llama Ismael, pero no como hermano nuestro. Ismael Calá le pregunta a Jesús Javier Romero cómo hace para unir la Biblia con el Corán. Y en vez de decir no se puede, bueno, si alguien puede hacer eso, hay que dar un doctorado en teología. ¿Qué respuesta es esa? ¿Por qué no dices que Cristo es suficiente? Cuando le preguntaron a Joel Osteen que si un musulmán iba al cielo, dijo, no puedo jugar eso. ¿Qué dice la palabra? Porque no hay otro nombre. Pero ¿sabe qué hacen ellos? Prefieren que hable bien al Papa, pero mal al Señor. Miren conmigo, no necesitamos ni debemos juntarnos con la gran ramera. Dios nos ha sacado ese sistema religioso, mundano, diabólico, de culto al dragón. En realidad, cuando alguien está adorando a la Virgen María, está adorando a Satanás, aunque usted no lo crea, y así es bíblicamente. No hay otro nombre. Canciones mezcladas, no se sabe qué canta. Ahorita voy a dar ejemplos claros. Y dice luego, escuche, tremendo, arpistas, músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirán más en ti. No más, diga no más. ¿Sabe que en este momento en el cielo adoran al Padre? Los ángeles del Padre ven su rostro todos los días. ¿Sabes que Dios no necesita el balismo para que lo adoren? Él está siendo adorado por los ángeles. Solamente que nos dio el privilegio como iglesia de Cristo, redimidos por su sangre, de poder cantarle a Él. Pero cantarle conforme a su palabra. Amén. Yo sé que este mensaje es fuerte, pero hay que predicarlo porque si no seríamos mentirosos entonces. Y Dios nos juzgaría en la eternidad. Dice luego, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías, como funciona este sistema, fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Hay sangre allí. Pero seguimos cantando sus canciones. Ay, pastor, ¿qué hacemos? Estudiemos las canciones, como estamos haciendo. Y dejemos las que verdaderamente adoran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pastor, denos ejemplos. Ok. Diga conmigo, verdadera adoración. Apocalipsis 15:3. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios. Y esto no se escribió en el siglo XX ni en el XXI, sino cántico de ¿quién? De Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, no del dragón, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. ¿Qué dice? Rey de los santos, Rey de los santos, Rey. Oye, literalmente, si tú lo lees, ahí está. ¿Es o no? No, pastor, no, esa no. Que sea un poco más chévere. No, espérate, esa es la letra. Y sigue. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. ¿Sí ve la diferencia? Eso es adoración, ¿sí entiende
¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ayer te vi más claro que la luna. ¿Qué pasa? ¿En serio? Ese es el dragón. O sea, parece pero no es. El cordero que habla como dragón parece pero no es Cristo. Cristo es el cordero inmolado, que es diferente. Y el anticristo no va a inmolarse, va a jactarse. ¿Qué hace el verdadero hombre y mujer de Dios? Se humilla. No se jacta. No sé cómo canté. Tremendo. No es como yo. No. Cuando estamos acá, tenemos el privilegio. Toda la iglesia adora, pero tenemos el privilegio de estar acá sirviendo al Señor, dirigiendo. Pero la idea es que toda la iglesia adore, no una pequeña parte. Dios no quiere solistas en el reino de Dios. Porque la mayoría de esos solistas, por debajo de la cuerda de la mesa, reciben dinero del Vaticano. Por eso les dije, nos han traicionado. Y hay colombianos ahí. Alex Campos. Y se da gente, uy, pastor, qué puñalada. Pero es verdad. Sus canciones ya no hablan del pecado. Búsquela. Entre a internet y mire todas las letras. Examine las escrituras y las letras. Si coinciden. ¿Qué está pasando? Resulta que se dejó de adorar a Dios de esta manera. Pero dice al final, porque tus juicios se han manifestado. Ah, no, quita eso porque la Sony Music no acepta eso. Entonces no grabamos con Sony Music, ¿por qué? Tus juicios se han manifestado. Tremendo. Otro ejemplo, pastor. Eso es uno solo, vamos a otro. Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dale gloria. ¿Sí lo ven? Porque juicios han llegado. Y adorar a aquel que hizo, ¿qué cosa? El cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Para otro pega, ¿ya vieron? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio. ¿Y qué es lo que hoy no se predica en la iglesia? Del juicio, porque la gente se va para la casa. Pues primero mejor ese mensaje verdadero que tu propia animación o almatismo o motivación. Primero es la palabra. ¿Será que Jesús cambió el mensaje para que la gente lo siguiera? En una ocasión Jesús, viendo que los seres se volvió y dijo, ajá, ¿ustedes qué buscan? ¿Se acuerdan? Nos confrontó. Y no dijo un mensaje como dije, sigan conmigo, no. Los confrontó tanto que de ese día muchos ya no siguieron a Jesús. Porque la palabra es confrontativa. Amén. Amén. Diga, no son mis deseos lo que determina la adoración a Dios. Diga, es el Espíritu de Dios el que me enseña a adorar a Dios. Porque la palabra dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pastor, la más tiene dos ejemplos. Vamos a otro. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y Rey de reyes, gloria a Dios. Así más o menos la canción, ¿cierto? ¿Bíblico? Pelearán contra el Cordero y el Cordero, no se ve despacito, y el Cordero, ¿por qué? Porque Él es Señor de señores, ¿y qué más? Así es. Pero es que resulta que eso no está de moda. Ya no es popular. ¿Ah? Así es. 19, 1 al 8, puro Apocalipsis. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Aleluya, 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 salvación y honra, gloria y poder. ¿Se acuerdan? Son del Señor Dios nuestro, porque tus juicios son ¿qué? Verdaderos y justos, pues has juzgado a la gran ramera que ha corrompido de ella, porque es sanguinaria. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, escuchen esta verdadera adoración, y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían
Amén, porque entendían. No era un amén emocional. ¿A qué dijeron amén? A lo que acaban de hacer. Acaban de reconocer los juicios de Dios. Y entonces en base a eso decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, no al dragón, alabad a nuestro Dios, todos sus, ¿qué somos? Escucha, iglesia, esto se pone interesante. Y los que le teméis, así pequeños como grandes, pequeños adoradores, grandes adoradores, y todos los que adoran. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. No estaba de moda. Y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó. Dale, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó. Porque han llegado las bodas del Cordero. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente. ¿Para qué? Para recibir. Dice, porque el lino fino, ¿qué es? ¿Por qué no hacer música como esa letra? Amén. Pastor, pero eso fueron canciones de hace años. ¿Y ahora? Porque esas canciones no son de ayer. Ok, vamos a un ejemplo entonces. Apocalipsis 4. Y a la puerta se abrirá y el rey volverá. Después de esto miré aquí una puerta abierta. ¿Dónde? En el cielo. ¿Para qué una puerta abierta? ¿Quién es el que viene? El Rey de Gloria. Si tú combinas Apocalipsis 4 con Salmo 24, 7 al 10, te va a dar la respuesta. Y el Rey, pastor, pero aquí no está el Rey. Vamos a Salmo 24 para que veas al Rey. El Rey volverá. Busque los Salmos 24 rapidito, que el tiempo nos agarra ya. Y el factor aquí es el tiempo. A menos que llueva, nos quedamos todos. Salmo 24, 7. Gloria a Dios. Su nombre. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzó vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y el Rey volverá. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Entonces hay que empezar a hacer canciones. Porque estamos haciendo experiencias o canciones de otros que también hicieron lo mismo. Porque no cantan nosotros. Amén. Ya la puerta se abrirá. ¿Y Juan la vio? Y el Rey volverá. Los amados preparado está. Hay que decirle al mundo: solo faltas tú dirás. Entrará ese Rey de Gloria, mi Jesús, mi gran Rey, y la iglesia preparada está. Debería. Solo faltas tú dirás. Y así yo les puedo dar letra a ustedes, pero que está conforme a la Escritura. Jóvenes, oremos para que el Espíritu nos dé sabiduría de cómo hacer alabanza para Dios. Porque va a empezar a ocurrir ese efecto, empecemos a escuchar más música del dragón que del Señor. Y lo peor es que si no nos damos cuenta, terminaremos cantando. Hay muchos temas. En una ocasión yo escuché una canción y la musicalización es igualita a una canción de Marc Anthony, y cuando la gente lo canta parece que estuvieron en un concierto de Marc Anthony. I love you, te amo, no se ha escuchado. Ah, viste, que dice sus debilidades. Oh my love, no sé qué. Diga hacerlo en inglés. I'm with your bone. No sé si lo han escuchado. Eso no es música para Dios. Porque está imitando un modelo. Es más, creo que hay alabanzas que cantan como que lo vive igualito.
¿Por qué imitarlos a ellos? Para que se oiga mejor. Yo les voy a decir algo esta mañana. Aquí hay personas que no afinan. Voces que ya han pasado años, ya no afinan, pero Dios escucha esa alabanza. Nos ha enseñado mal. Una cosa es dirigir acá, pero cuando está sentado, alguna anciana está cantando al Señor en su voz que no está muy afinada, ¿tú crees que el Señor no recibe esa adoración? Entonces tiene que venir al estero metropolitano a un gran cantante con un hermoso para decir, ahí sí está Dios. Y cada servicio que hacemos acá no está el Señor. Es triste hasta donde hemos llegado. Es triste. Y por eso la gente no canta, porque dice, no canto como Él, no interesa. Adóralo con tu voz, porque ¿sabe al final cómo se va a adorar a Dios? Como multitud de aguas. ¿Cómo son una cascada? ¿Usted diferencia algo ahí? No, esa es la gota segunda. ¿Cuál gota segunda? No, esa es la gotica, nada. Todo es un ruido, como grande muchedumbre de aguas. Millones de millones que van a cantar al Señor. ¿Sabes que en el cielo no hay solistas? ¿Sabes qué pasa en una coral? Tu voz se pierde y se oye la coral y tú no puedes identificar un sonido. Hoy es un todo. ¿Sabes cómo se le canta al Señor en el cielo? En coro celestial. Y esa es otra blasfemia. Lo hacen en los estadios de Colombia. Dicen, vamos a cantar el corito celestial. Ojo, ¿sí o no? Y peor, el creyente aplaudiendo eso. ¿Sabe lo que es un coro celestial donde millones de ángeles santos le adoran a Él, los querubines le alaban? ¿Saben de qué majestad están esos ángeles? Tanto dice Isaías capítulo 6 que los serafines tapan su rostro con las alas. Pero no se supone que son santos y no han pecado. ¿Qué dice Isaías 6? Los serafines con 2 alas cubrían su rostro, con 2 sus pies y con 2 volaban. Y decían el uno al otro, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Pero ¿por qué esos ángeles que son santos se tapan el rostro? ¿Saben por qué? Porque están frente a la majestad de las lunas alturas. Y tristemente nosotros no sabemos a qué nos estamos enfrentando. A un Dios de santidad. Que no acepta un gramo de pecado en el cielo. Ni un cuarto de demonio entrará al reino de los cielos. Como lo harán aquellos que adoren al dragón y a la bestia. Y a su imagen. Y al sistema corrupto religioso que actualmente está reinando en el planeta. Repita conmigo, la verdadera adoración se origina cuando cantamos con el entendimiento. Póngase de pie esta mañana. Grupo de alabanza, vamos a subir, vamos a cantar la primera canción.